Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, sean bienvenidas y también sean bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje. En este caso, en el curso de tutoría, vamos a revisar a los grados de tercero y cuarto, así que le hacemos clic ahí. Vamos a la pestaña Seguimos aprendiendo. Aquí buscamos nuestro curso de tutoría, ya sabemos este procedimiento, pero aquí nos vamos a dar cuenta que ya está publicado, por así decirlo, la tercera experiencia de aprendizaje para el tercero y cuarto secundaria, ¿no? Entonces entramos ahí y nos damos cuenta que la tercera experiencia de aprendizaje se llama Promovemos el cuidado de nuestra salud física y emocional en armonía con el entorno. Así se denomina nuestra tercera experiencia de aprendizaje, que consta de 5 documentos. El primer documento son las orientaciones para el profe tutor y los otros 4 documentos son las actividades para nosotros los estudiantes. Entonces, sin más preámbulos, por favor, entren acá a la actividad número 1. Ya lo tengo descargado acá en PDF. Vamos a ver. Y nuestra primera actividad para la tercera experiencia de aprendizaje se llama Identificamos y manejamos nuestras emociones, así como su influencia en las relaciones interpersonales. Muy bien, nos dan una breve introducción, una breve bienvenida y nos están diciendo que en la sesión de hoy vamos a identificar nuestras emociones y también vamos a aprender a regularlas. Es decir, vamos a aprender a controlar un poco las situaciones emocionales que nosotros como estudiantes podemos estar atravesando. Entonces, esta sesión, chicos, nos va a ayudar muchísimo al desarrollo de nuestra salud mental, así que hay que ponerle bastante atención, ¿ya? Entonces, para acercarnos al tema, nos están proponiendo estas 3 imágenes. Nos dicen que tenemos que observar, tenemos que analizar. Si nosotros las observamos y analizamos, estas 3 personas están experimentando situaciones emocionales. La primera persona, que es una señorita, está experimentando, por así decirlo, si tú lo ves, puede ser angustia, un poco de tristeza, preocupación, puede estar denotando, ¿no? Que son situaciones emocionales. En la segunda imagen, esta señorita se puede ver que nos está demostrando la emoción de la alegría, pues, ¿no? Y la tercera, ese joven está bastante furioso, bastante enfadado, es la ira la que se está manifestando, ¿no? Entonces estas 3 personas están manifestando situaciones emocionales. Muy bien, después de haber observado y analizado estas imágenes, nos están proponiendo resolver 4 preguntas. Entonces, como no hay espacio ahí, siempre, ya saben, nos vamos a nuestro cuadernito. Entonces, acá yo le he puesto experiencia aprendizaje número 3, el título de la experiencia, el título de la actividad, y nos acercamos al tema para hacer una diferenciación y para que nuestro cuadernito esté bien ordenado, pues, ¿no? Entonces, la primera pregunta era, ¿qué observas en las imágenes? ¿Ya? En las imágenes, si se han dado cuenta, hemos observado a 3 personas que están expresando situaciones emocionales o están expresando directamente sus emociones, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué diferencias encuentras? Ya. Si había una similitud era que las 3 estaban expresando emociones. Si me hablas de diferencias, es que se está expresando diferentes tipos de emociones. La primera imagen expresa tristeza, la segunda expresa alegría y el tercero, el joven, indudablemente expresa lo que es la ira. Bueno, muy bien. La tercera pregunta nos dice, ¿qué situaciones pueden generar esas emociones? Ya sabemos que en la primera imagen se demuestra tristeza, en la segunda alegría y en la tercera ira. Para que se demuestre la tristeza, generalmente puede haber una situación de la pérdida de un ser querido, o sea, o que una persona que tú conoces mucho haya muerto por COVID, por ejemplo, puede generarte una situación de tristeza. Ya. Ahora, ¿qué situaciones pueden generar alegría? Por ejemplo, si yo me encuentro con un amigo después de mucho tiempo, eso me puede generar a mí alegría. Mira, si de tiempo he dejado de ver a un compañero mío y me encuentro un día en la calle, me puede generar mucha alegría. Entonces, esa situación me puede generar alegría. Entonces, ahora, ¿qué situación me puede generar ira? Cuando se me va la señal del internet, por ejemplo, en las clases virtuales, eso a mí me genera mucha ira, mucha cólera, mucha rabia. Entonces, hasta ahí, hasta esta pregunta vamos a revisar un poco de marco teórico que una situación puede generar una emoción. O sea, toda situación, mejor dicho, toda situación que tú vives a lo largo del día va a generar emociones. Eso quiere decir que tú las 24 horas del día estás experimentando emociones, ¿ya? Muy bien. La cuarta pregunta nos dice, ¿crees que todas las personas reaccionan igual ante las mismas situaciones? No, ¿ya? Probablemente no. Nos dice que las personas tienen diversas reacciones ante situaciones similares. Ejemplo, si la situación que desencadena una emoción es la pérdida de un familiar, es decir, que un familiar lamentablemente haya llegado a fallecer,
Tú puedes experimentar tristeza, pero otra persona, por ejemplo, puede experimentar rabia. Ahí la situación es la misma, pero las emociones que dos personas han sentido son diferentes. Ya, muy bien chicos, hasta ahí ya está resuelto todo lo que es la primera parte de de nuestro análisis de las imágenes y también de las preguntas. Entonces, hasta ahí habíamos revisado que había un componente teórico muy importante, que toda situación que tú vives siempre genera una emoción. Ya, ese componente teórico tenemos que tenerlos muy presente. Y a partir de eso nos dicen que hoy en día vamos a revisar qué cosas vienen a ser las emociones. Entonces nos dicen que todos y también todas sentimos emociones desde el momento que nacemos. Ya les decía, toda situación genera una emoción. Por lo tanto, las 24 horas del día o desde que naces hasta el momento de hoy, siempre has estado atravesando situaciones emocionales, ¿ya? Entonces, las emociones van a ser reacciones que experimentamos nosotros frente a una situación, lo que les decía anteriormente, ¿no? Entonces, hasta ahí está claro que las emociones son reacciones a situaciones que nosotros atravesamos. Ahora, pueden haber... hay una diferenciación entre emoción y sentimiento. Por ejemplo, la emoción tiene alta intensidad, es muy intensa una emoción, pero tiene un tiempo de duración corto. En cambio, un sentimiento es más largo en duración, o sea, dura más, pero la intensidad empieza a disminuir, o sea, no es muy intenso, ¿no? Entonces, hasta ahí ya aprendimos algo de lo que vienen a ser las emociones, ¿no? Que son reacciones frente a situaciones que nosotros pasamos y que también tienen niveles de intensidad, ¿no? Una emoción es más intenso, dura menos, mientras que un sentimiento es menos intenso y dura más. Pero nos dicen qué cosas vienen a ser las emociones. Entonces nos dicen que de acuerdo con estudios actuales, las emociones son respuestas a estímulos, eso ya nos quedó claro, significativos y constan de tres componentes esenciales. El componente neurofisiológico, el componente cognitivo y también el componente conductual. Entonces, a través de un ejemplo les vamos a explicar a ustedes cómo es que se dan estos tres componentes dentro de las emociones. Entonces acá nos están proponiendo un ejemplito, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente. Dice, María elaboró un hermoso manto tejido a mano. Durante varios días y noches se esforzó por dar una sorpresa a su mamá. Pero sucedió que un día antes de entregárselo, su hermano menor lo tomó para cubrirse de la lluvia y cayó al barro. María encontró el manto sucio, enlodado y se llenó de ira. Muy bien, en este ejemplito ya revisamos un poco que una situación genera una emoción, ya lo habíamos dicho antes. Entonces, ¿cuál es la situación en este ejemplo? La situación es que el hermano menor tomó el manto que estaba haciendo María para cubrirse de la lluvia y lo enlodó, pues no lo ensució. Esa es la situación. Esa situación en María genera una emoción y la emoción que María va a expresar es ira. Hasta ahí todo claro, todo chévere. Entonces, a partir de acá vamos a analizar el componente neurofisiológico. Entonces, cuando María experimenta la ira, ¿ya? María va a tener respuestas neurofisiológicas. Es decir, a María se le va a empezar a acelerar su corazón. Su respiración va a ser cada vez más rápida. Va a tener, por así decirlo, el ceño fruncido, ¿ya? Y va a estar con un ritmo cardíaco alto, es decir, que el corazón le va a estar palpitando a mil por toda la cólera, la ira que está sintiendo. Esas respuestas que tu cuerpo te da cuando tú experimentas una emoción son las respuestas neurofisiológicas, o ese es el componente neurofisiológico. Entonces, la ira tiene como componente neurofisiológico al aumento del ritmo cardíaco, al aumento de la respiración y el hecho de que el corazón se le acelera, ¿no? Entonces, una emoción puede desencadenar que nuestro cuerpo experimente ciertas reacciones biológicas. Hasta ahí ya le hemos explicado el componente neurofisiológico. Ahora, nos dice que una emoción no solamente puede hacerte sentir cambios biológicos, sino también una emoción va a tener componente cognitivo. Es decir, una emoción va a venir acompañada de pensamientos. Ahora, si María está experimentando la emoción de la ira, María puede pensar, por así decirlo, ah, no, mi hermano lo ha hecho a propósito, ¿no? Entonces se dan cuenta a este punto que una emoción siempre va a traer consigo lo que es un pensamiento, y ese pensamiento generalmente puede ser un pensamiento irracional,
¿Ya? Entonces, hasta ahí ya hemos analizado el componente neurofisiológico y el componente cognitivo. El componente cognitivo simplemente teóricamente nos dice que toda emoción está acompañada de un pensamiento. ¿Ya? Hasta ahí chévere. Ahora, nos dice que el tercer componente de una emoción viene a ser el componente conductual. Entonces, el componente conductual básicamente va a hacer que María tome una actitud eh, o una forma de comportarse frente a su hermano o frente a la persona que desencadenó esta situación. Entonces, por ejemplo, si María habla con su hermano, no le va a hablar bonito, pero María le va a hablar en voz fuerte, probablemente le grite, o probablemente también lo agarre a golpes, quién sabe, y ese es el componente conductual. O sea, María está expresando una forma de comportamiento basado en la emoción que está sintiendo. Entonces, hasta ahí ya hemos revisado los tres componentes los tres componentes de las emociones. Entonces, una emoción tiene componente neurofisiológico, tiene componente cognitivo y tiene componente conductual. Componente neurofisiológico que hace sentir cambios biológicos en tu cuerpo. Ya toda emoción hace sentir cambios biológicos en tu cuerpo. El componente cognitivo es que toda emoción viene acompañado de un pensamiento y el componente conductual es que esa emoción que una persona experimenta genera cambios conductuales, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, hasta ahí ya hemos visto nuestra parte teórica, ¿no? Sobre lo que son las emociones y también sobre sus tres componentes. Y recuerda, esto es muy importante, las emociones siempre van a ser parte de nosotros. Nosotros nunca nos vamos a poder librar de las emociones. En todo momento vamos a experimentar emociones. Lo importante es que ustedes sepan identificar qué emoción están sintiendo para que puedan modificar su pensamiento y puedan controlar su conducta, ¿no? O controlar el comportamiento. Entonces, también debes recordar que no existen emociones ni buenas ni malas, sino que las emociones nos permiten a nosotros estar en contacto con nuestro entorno, ¿ya? Y también nos permiten socializar con otras personas, ¿ya? Ahora, las emociones en algunos momentos nos van a nosotros, las emociones nos pueden dominar o nos pueden llegar a desbordar conductualmente. Por eso, querido estudiante, es importante que tú puedas reconocer tus emociones, controlar el pensamiento que siempre viene acompañado de esa emoción para que posteriormente puedas regular tu comportamiento. Entonces, ya revisado toda la parte teórica, que estuvo un poco interesante, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Entonces nos dice, luego de analizar, reflexionar sobre nuestras emociones y todo eso, vamos a desarrollar estos pasitos que nos dicen acá, ¿no? En estas viñetas. Primero nos dice, vamos a identificar las emociones que hemos experimentado durante las últimas semanas, o durante esta última semana. Como segundo paso nos dice que vamos a elegir una emoción bien fuerte, o sea, dentro de todas las emociones que se experimentan en la semana, vas a elegir una emoción que ha sido bien fuerte. Luego vas a recordar cuál es la situación que generó esa emoción. Acuérdate, ya te hemos dicho, una situación siempre genera una emoción. Ya, entonces, a partir de eso, vas a identificar los pensamientos que están acompañando esa emoción, acuérdate, componente cognitivo, y luego vamos a recordar cómo hemos actuado frente a la emoción que hemos sentido. Es decir, vamos a revisar el componente conductual. Entonces, chicos, como no hay mucho espacio en el PDF, vamos a irnos a nuestro confiable cuadernito, pues. Muy bien, acá está. Ya le hemos puesto, ponemos en práctica lo aprendido y nos dice que primero, el primer pasito era para poner en práctica lo que hemos aprendido, identificar nuestras emociones. Identificamos nuestras emociones. Entonces, particularmente, a ver, en mi caso, yo he sentido alegría porque últimamente me he comunicado con un amigo que no vi hace mucho tiempo, ¿ya? Yo le estoy agregando la situación, tú puedes poner la emoción nada más. He sentido ira porque se me vio la señal de internet, he sentido desagrado porque mi mamá cocinó algo que a mí no me gusta, ya particularmente. He sentido también tristeza porque un familiar mío se contagió de COVID y pues, lamentablemente llegó a fallecer. Ya. Ahora, de todas esas emociones que yo he estado sintiendo, en el segundo paso me dicen que yo debo elegir la emoción más fuerte que he experimentado en esta última semana. Por ejemplo, yo he escogido la emoción de la tristeza, ¿no? Que para mí fue fuerte. Ya. Como tercer paso nos dice, recordemos qué situación generó esa emoción. En este caso, si recuerdan, yo escogí la tristeza y tengo que recordar qué situación generó esa emoción. Ya. Entonces, la situación que generó esa emoción es enterarme básicamente que mi primo, al que estimo mucho, se contagió de COVID. Ya. Esa situación
generó en mí tristeza. Esa situación generó en mí la emoción de la tristeza. Como siguiente paso o cuarto paso ya nos dice, identifiquemos cuáles son las respuestas biológicas. Recuérdate que toda emoción tiene un componente neurofisiológico, ¿ya? Y esas son las respuestas biológicas que la emoción puede generar en ti. En este caso, en el ejemplo, yo estoy trabajando con la emoción de la tristeza que fue generada por la situación de que yo me enteré que mi primo se había contagiado de COVID y posteriormente falleció. Entonces, ¿cuál fue la respuesta biológica en mí? Por ejemplo, se me fue el hambre completamente, no quería ni comer, ya, nada. Tuve problemas con el sueño, no pude dormir, ya tuve llanto, mi rostro partido, mis ojos estaban caídos. Esas, por ejemplo, son las respuestas biológicas de la tristeza. Son diferentes a las respuestas biológicas de la ira que revisábamos en la parte teórica. Muy bien, la siguiente nos dice, identifiquemos qué pensamientos acompañan esa emoción. Cuando yo sentí tristeza, prácticamente el pensamiento que estaba en mí era que mi primo se podía morir porque estaba contagiado con COVID y así pasó, y que también podía contagiar a mis tíos, ¿no? A los que estimo también bastante. Entonces, ese era el pensamiento, ¿no? Ya, te contagiaste COVID, vas a morir. Ya, ese era mi pensamiento. Y ese pensamiento acompañaba a la emoción de tristeza que yo sentía. Ya, luego la siguiente nos dice, recordemos cómo actuamos. Ya, yo me puse a llorar. Me encerré en mi cuarto y hasta que me quedé dormido y siempre estaba el pensamiento de que mi primo se podía morir, bueno, o sea, me encerré en mi cuarto y no había ser humano que me saque de mi cuarto. De esa manera reaccioné. Y también empecé a preocupar a mi familia porque me estaba deprimiendo mucho, por ejemplo. Ya, entonces hasta ahí chicos, si se han dado cuenta, hemos realizado todo el ejercicio que nos está mandando nuestro documento de PDF, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, hemos puesto en práctica lo que hemos aprendido sobre los componentes de la emoción, componente neurofisiológico, el componente cognitivo o el pensamiento que siempre acompaña a la emoción y el componente conductual. ¿No? Entonces, hasta ahí, se han dado cuenta, queramos o no queramos, hemos puesto en práctica nuestra parte teórica, ¿no? Entonces, chicos, ahí nos dicen, bravo, nos están felicitando, que hemos hecho un ejercicio muy importante y que debemos recordar que a veces la identificación de las emociones no es tan sencillo como parece, o sea, no es tan fácil como parece, pero debemos poner de nuestra parte, debemos hacer un análisis a veces más profundo de nosotros mismos para identificar las emociones que estamos atravesando, ¿no? Entonces, ya estamos culminando, chicos. Y llegó el punto de evaluar nuestros avances. Bueno, entonces, para evaluar nuestros avances nos están proponiendo este cuadrito acá de triple entrada, ya lo conocemos, nos ponen tres categorías de mucho, más o menos o poco, y nuestros aprendizajes. Bueno, entonces, vamos a nuestro cuadernito, ya acá está, lo hemos copiado, nuestros aprendizajes, nuestros reactivos mucho, más o menos o poco. ¿Has podido identificar tus emociones? Yo particularmente sí he podido identificar mis emociones y mucho, ¿ya? ¿Me doy cuenta del impacto que tienen mis emociones y acciones y reacciones en otras personas? Sí. Cuando yo me enteré que mi primo había fallecido por COVID, me encerré en mi cuarto y todo el mundo se preocupó porque pensaba que yo me estaba deprimiendo y probablemente me iba a suicidar. Entonces sí, me di cuenta de que mis acciones y mis reacciones pueden afectar también a otras personas de mi alrededor. La tercera nos dice, ¿estoy en condiciones de regular mis emociones, o sea, controlar mis emociones? Yo más o menos. A veces sí puedo regular mis emociones porque puedo identificar mis emociones, pero a veces no las identifico, por lo tanto no regulo. Así que yo más o menos. Entonces, analízate tú un poco para ver toda esta parte de la situación emocional y de acuerdo al análisis que tú puedas hacer de ti mismo, haz tu autoevaluación. Muy bien, chicos, ya terminamos prácticamente. Nos vemos en la siguiente actividad. Buen trabajo para cada uno de ustedes que están esforzándose mucho en esta educación virtual y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.